Vamos ahora a una comunicación vía Skype con nuestro corresponsal en Estados Unidos, Rafael Matus Ruiz. El tema es cambio de época. Las restricciones contra el aborto legal y el derecho al aborto avanzan en Estados Unidos a paso firme. Rafael, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, contanos cómo está el panorama en torno a este debate y esta polémica que atraviesa muchos países, también a Estados Unidos. Bueno, ha habido desde hace algún tiempo varios estados conservadores o republicanos en Estados Unidos que, envalentonados con la llegada de Trump a la Casa Blanca y sobre todo con un cambio en el equilibrio ideológico en la Corte Suprema, han empezado a aprobar leyes para restringir el aborto con la esperanza de lograr un giro en la jurisprudencia a nivel federal. Recordemos que en Estados Unidos el aborto se legalizó gracias a un fallo de la Corte Suprema de Justicia en 1973, una causa muy famosa, conocida por el nombre de la demanda Roe versus Wade. Eso permitió que todos los estados, o mejor dicho, obligó a todos los estados del país a permitir que se provea el servicio de interrupción del embarazo. Ahora se produce la ola contraria, ¿no? Varios estados conservadores han empezado a restringir el acceso al aborto. Alabama se convirtió en el caso más extremo que se conoce hasta ahora. Se aprobó en la legislatura estatal una ley muy dura, muy restrictiva, muy extrema, que impone hasta 99 años de prisión para los médicos que realicen un aborto y prohíbe el aborto bajo cualquier circunstancia, incluso en casos de incesto o violación, que esto era algo que era una excepción que muchos republicanos, ¿no?, quienes son los que impulsan restricciones al aborto, estaban a favor, ¿no? Se convirtió realmente en el ejemplo más claro de esta ola conservadora, si se quiere, que empezó a ocurrir en Estados Unidos y que abrió una batalla política que está siempre latente en contra del aborto, con la mitad del país estando a favor del derecho de las mujeres para acceder a un aborto y la otra mitad del país empujando por la opción provida, como se le dice, para restringir las interrupciones voluntarias del embarazo. El tema se supone o se espera que en algún momento vuelva a la Corte Suprema de Justicia. Rafael, cuando decís la mitad del país en una postura y la mitad en otro, ¿es estadísticamente hablando? ¿Hay encuestas que lo demuestran o estás hablando en términos figurativos? No, sí. Cuando vos revisás la mayoría de las encuestas que preguntan sobre el aborto, las divisiones son muy claras, la grieta está muy a la vista. La mayoría de los demócratas están a favor del aborto y creen que el aborto debe ser legal. La mayoría de los republicanos están en contra del aborto y creen que el aborto debe ser ilegal. La opinión respecto de si el aborto está bien o está mal se divide, te diría, casi por partes iguales, 50 y 50. Bien. Pero también las encuestas marcan una postura unívoca muy clara, que es que más allá de las opiniones personales, existe una mayoría bastante amplia, alrededor del 60% de la población, que cree que el aborto debe ser legal, más allá de lo que piensa si está bien o si está mal. Perfecto. Esa es una distinción interesante. Los 10 estados que han avanzado en legislación en contra del aborto, ¿son todos republicanos? Sí, son todos estados republicanos, la mayoría en el centro del país. También tenés la tendencia opuesta, ¿no? Los estados demócratas de las costas han avanzado en proteger el aborto, en ampliar, por ejemplo, el financiamiento estatal a las clínicas que proveen el servicio del aborto, o en tratar de implementar leyes que de alguna manera garanticen el derecho de las mujeres de poder acceder a este servicio médico. Todos los estados hasta ahora que han implementado algún tipo de restricción o prohibición son republicanos. Y en general, sumado a los que ya tenían restricciones, ¿estos 10 se suman a otros? Es decir, ¿cuántos estados hoy en Estados Unidos, cuántas provincias serían en Estados Unidos hoy tienen restricciones en contra del aborto? Mira, aproximadamente hay alrededor de la mitad del país, una veintena de estados ha implementado algún tipo de restricción. Lo que pasa es que las restricciones varían, ¿no? Por ejemplo, hay estados que te imponen un periodo de espera hasta que vos puedas acceder al aborto. Hay Pero no está penalizado, no está criminalizado. No. El caso de Alabama, como te decía, que criminaliza a los médicos que realizan un aborto, es un caso muy extremo, no se ha dado en ningún otro estado del país. Lo que sí tenemos, que es muy común, que hay 16 estados que o han presentado un proyecto o han aprobado un proyecto de ley, son las llamadas ley del latido, que prohíben el aborto cuando se detecta el primer latido del corazón del feto. Ese te diría que es la propuesta más estándar que se está viendo hoy en Estados Unidos.
Claro que no. Y en el caso de que se realice un aborto después de comprobar el latido, está más allá de Alabama, ¿está también penalizado como un delito criminal en esos estados? Bueno, no en el caso de Alabama, en el cual se impone una pena, como te decía, de hasta 99 años de prisión por un médico que realiza un aborto, que es prácticamente como imponerle una cadena perpetua a un médico que realiza este servicio médico. Las penalidades obviamente varían. Estados Unidos es un país muy, muy federal. Cada provincia, cada estado tiene la capacidad para imponer sus propias regulaciones y sus propias leyes, como se ha visto en este caso. ¿Qué chances tiene un ciudadano de un estado que tiene una legislación altamente restrictiva en torno al aborto de realizarse un aborto en otro estado que lo permite con mayor facilidad? Ese no es, te diría, un problema. De hecho, eso era lo que pasaba en la década del 60 o principios de la década del 70, cuando las mujeres que querían realizarse un aborto y vivían en un estado que no lo permitía, iban o viajaban hasta otro estado para realizarse el aborto. Quienes defienden el derecho de las mujeres de poder tener la decisión de practicar un aborto dicen que esto lo que hace es restringe el acceso a ese derecho y obviamente dificulta que las mujeres que tienen menos recursos puedan acceder al servicio médico, ¿no? La gran diferencia que provocó el fallo de Roe versus Wade fue que por primera vez todos los estados tuvieron que permitir que hubiera clínicas que si querían proveer abortos pudieran hacerlo. Rafael, esto podría llegar a retrotraer la situación a lo que tenías en la década del 70. Claro. Rafael, la última cuestión, vos señalabas cómo estaba dividida esta grieta en torno a este tema. Podríamos decir que hay una división clara entre demócratas y republicanos, los republicanos en contra de la legalización y los demócratas con una mirada más contemplativa, en extremo contemplativa o más o menos contemplativa. ¿Y eso juega en términos del debate electoral que se viene? ¿Es un tema? Sí, muchísimo. Sí. De hecho, en cuanto se conoció la ley de Alabama, casi todos los candidatos demócratas salieron a rechazarla de alguna manera o de otra. Y muy interesante, Donald Trump, que suele tuitear respecto de casi todo lo que sucede en el país, optó por mantener el silencio, sabiendas que el caso de Alabama era un caso bastante polémico y comprometido porque era un caso muy, muy extremo. El aborto es un tema que se debate en cada campaña electoral, está presente en todas las discusiones políticas, sobre todo en las campañas presidenciales, ¿no? Porque cada presidente suele tener la opción o la posibilidad de nombrar 1 o 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia, y eso obviamente puede llegar a quebrar el equilibrio ideológico de la Corte, tal como ocurrió con Trump, y eso vuelve a abrir una oportunidad para que el aborto que se legalizó a través de un fallo de la Corte Suprema vuelva a penalizarse de alguna manera más severa o menos, un poco más leve, ¿no? Por lo tanto, es un tema que va a estar presente, es un tema que va a estar en el centro del debate de la campaña presidencial que comienza aquí en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Rafael Matus Ruiz, por estas precisiones sobre el tema del aborto y el